Hola, en este vídeo se va a analizar la corona de espinas que recubrió la cabeza de Jesús subiendo al Gólgota cuando estaba todavía en el pretorio romano, y se va a ver desde el punto de vista de la sábana santa cómo esta corona afectó a la cabeza de la persona que estuvo recubierta por esta síndrome. Bien, de acuerdo con la medicina forense, que es la parte de la medicina que se encarga de analizar qué ha sucedido con los muertos y obtener toda la información posible sobre el resultado de su muerte, hay un doctor, el doctor José Javier Domínguez, de la Universidad de Navarra, que estuvo analizando las manchas de sangre distribuidas por las regiones, tanto lo que es la frontal como lo que es la parietal, la occipital y también lo que serían las zonas temporales. En total, analizando la sábana santa, llegó a la conclusión de que aproximadamente debió de haber en torno a unas 50 heridas provocadas por objetos punzantes alrededor de la cabeza. Esto pues generó una hemorragia múltiple y un dolor agudísimo. Hay que tener en cuenta que aquí justamente os he dejado una, una fotografía de lo que sería una cabeza humana si le quitáramos la piel, cómo están distribuidas en azul lo que serían las venas y en rojo lo que serían las arterias, es decir, lo que lleva la sangre a esa zona y lo que la retira. Como podéis ver, la cantidad, la irrigación de venas que aparecen tanto en el nódulo frontal como el occipital y sobre todo el temporal y parietal también, o sea, todo lo que sería la parte del cráneo humano, es enorme. Por lo tanto, cualquier tipo de punzada que ocurra en esa zona, pues obviamente va a generar un abundante sangrado. Y no solo es eso, sino que además la inervación que aparece alrededor de esa superficie de la cabeza podría ser, es muy exquisita, es muy amplia, con lo cual podríamos llegar a tener una sensibilidad muy parecida a la que hay, por ejemplo, en la punta de la lengua. Es decir, que realmente es una zona dolorosa y es una zona en la que se puede producir, si hay alguna agresión, pues un sangrado abundante. Bien, la corona de espinas, si miramos un poco las fuentes documentales que más fidedignas que tenemos de cómo sucedió todo alrededor de Jesús, pues vemos que, por ejemplo, San Juan dice que le entretejieron una corona de espinas, es decir, algún matojo, algo que fuera punzante y que realmente hiriera, y la pusieron sobre la cabeza, es decir, no la pusieron alrededor de la cabeza, sino la depositaron encima. Y lo vistieron con un manto púrpura y empezaban a burlarse de él. Y según dice Juan, le pegaban bofetadas. Obviamente, no solo le pegaron bofetadas, sino que si esto lo contrastamos con el Evangelio de San Mateo, vemos que efectivamente también dice que pusieron sobre su cabeza una corona tejida. Es decir, no la pusieron alrededor, sino que la pusieron encima, como una especie de casco o de corona, ¿no?, que se pone encima de esa cabeza. Fijaros que le pusieron una caña en su mano derecha y que después se burlaban de él diciendo salve rey de los judíos. Le escupían y demás, costumbre muy judía por otro lado, y fijaros que quitándole la caña que él no utilizó para defenderse, con esa misma caña le golpearon en la cabeza. Por lo tanto, si alrededor de la cabeza habían también este tejido de espinas, pues obviamente estas espinas con los golpes de la caña se clavaban dentro de la superficie de la piel y por lo tanto originaban ya las primeras hemorragias y los primeros dolores del sufrimiento que tuvo yendo al Calvario. Sebastiano Rodante, de la Universidad de Siracusa, hizo un experimento, os lo pongo aquí un poco porque veáis más o menos si realmente fue así o no. Entonces, esta persona lo que hizo fue coger una calavera y la revistió, lo que sea un cráneo humano, y la revistió de una especie de plastilina de unos 5 milímetros de espesor para simular lo que serían las partes blandas, es decir, lo que es, si nosotros apretamos lo que es la piel que hay alrededor del cráneo, pues hay aproximadamente pues esos 5 milímetros máximo de carne, piel, sangre y demás que recubre este cráneo. Entonces lo que hizo fue entrelazar ramas de espinos mediterráneos de Siracusa, que son más los que se supone que fueron los que recubrieron la cabeza de Cristo con esta corona, y hizo una corona burda que encasquetó sobre la calavera.
Y luego asestó varios golpes a la corona, es decir, asestó pues, como si fuese una vara, como si fueran los propios romanos los que estaban allí en el pretorio golpeando esta cabeza. Y comprobó después estadísticamente cuál había sido la experiencia de las huellas que se habían producido sobre esa plastilina de 5 milímetros que había puesto sobre un cráneo humano, y comprobó esto estadísticamente con lo que se sabía en la sábana santa. Y efectivamente se vio que las espinas habían desgarrado el revestimiento de plastilina en 13 puntos en la parte frontal, es decir, aquí habrían del orden de unas 13 heridas estadísticamente hablando. Había aproximadamente una veintena, es decir, unos 20 más o menos, en la parte occipital, todo lo que sería la parte de atrás del cuello, y que más o menos coincide estos números con los que aparecen en la sábana santa. Además, puesto que a la hora de realizarse la resurrección, la supuesta resurrección de Jesucristo dentro de ese lienzo, obviamente las partes laterales no se pudieron marcar y por lo tanto pues no se ve en ese lateral cuántas hubieron, pero teniendo en cuenta la superficie total y estadísticamente la distribución de estas punzadas, se estima que estarían alrededor de unos 50 punzadas o pinchazos en toda la cabeza, cada uno de ellos produciendo su correspondiente dolor, su correspondiente hemorragia, su correspondiente infección durante todo el tiempo que estuvo sufriendo este calvario Jesús. Bien, las lesiones producidas por un casco o capacete de espinas o púas realmente no corresponden a lo que hemos estado viendo normalmente a lo largo de los siglos en las pinturas religiosas donde se pinta a Jesús pues limpito, casi como recién salido de la ducha, y fijaros que en este caso pues aparece como unas pequeñas filamentos con ciertas púas alrededor de la cabeza de Jesús, y ciertamente esto no era el casco que se le colocó, ni ciertamente era lo que se pretendía por parte de los soldados. Vamos a ir un poquito más allá, vamos a analizar qué es lo que aparece dentro de esta síndrome y en función de eso pues deducir más o menos cómo pudo ser aquello que se le puso encima de la cabeza. Bien, la parte occipital, es decir, la parte que está detrás, aquí en la nuca, presenta, se ve seriamente castigada. Es como si la corona hubiera sido constantemente frotada o apretada contra la cabeza y hubiera producido, no de forma permanente, pero sí de forma reiterada a lo largo del tiempo que estuvo sufriendo esta tortura la persona que estaba dentro de la síndrome. Fijaros que esto podía estar correlacionado por las caídas que tuvo Jesús con el patíbulo a lo largo de ese Vía Crucis hacia el Calvario. Por lo tanto, cada vez que cayó, pues obviamente el madero podía haberle presionado en esta corona y haberle clavado todavía más estas espinas. Probablemente se lesionó la arteria occipital y algunas venas profundas de lo que sería el plexo vertebral posterior. También fijaros que llevó la corona no solo en el Calvario, sino también en la cruz. Entonces cualquier movimiento de la cabeza que pudiera haber realizado estando crucificado, pues obviamente esto también generó sus laceraciones correspondientes. Bien, se distinguen, si uno aquí en la parte de arriba os he puesto lo que sería la descripción completa, o sea, la imagen completa de lo que sería la sábana santa en la parte posterior, la parte de la espalda, y en la parte de arriba está, si os fijáis, en lo que sería la cabeza, y en la parte inferior se ven las dos plantas de los pies, estando al medio pues las piernas y lo que sería la espalda y demás. Bien, pues si cogemos una ampliación de esta parte que tenemos aquí detrás, de la parte occipital, de la parte de la nuca, se puede ver que efectivamente en la parte de lo que es la nuca hay unas manchas en forma de V, de agua y demás, y luego veréis que hay montones de manchas abundantes, intensas de sangre, es decir, serían todos los coágulos que posiblemente en el pelo se fueron formando como consecuencia de este derramamiento de sangre a través de estas heridas, y que pues se fue pegando al pelo, y el pelo al estar en contacto con el lienzo pues se empapó de esta sangre que la recubría.
Se distinguen coágulos. La corona sirvió posiblemente de protección de estos coágulos, evitando que el patíbulum a lo mejor lo aplastara en alguna de las caídas al Calvario. Por lo tanto, se notan que están bastante bien conservados, en el sentido de que posiblemente la corona, además de clavarse en la piel, preservara a estos coágulos de ser aplastados o ser removidos y que no quedaran tan nítidos después en la síndone. Tampoco se hubieran, por ejemplo, formado estos coágulos tan nítidos si se hubieran quitado la corona antes de crucificarlo. Por lo tanto, también suponemos, debido precisamente a esta nitidez, que esta corona estuvo preservando estos coágulos y estas marcas durante todo el proceso, desde que se lo pusieron en la hora sexta, estas coronas, antes de llevárselo al Calvario, hasta que murió realmente en la cruz. Bien, en la corona de espinas, si miramos por la parte ya frontal del cráneo, en la parte damos la vuelta a la síndone y vemos la cara de delante de esta síndone, se ve que efectivamente, haciendo por ejemplo una fotografía con luminiscencia ultravioleta para poder resaltar lo que serían los rastros de sangre, pues podéis comprobar que efectivamente aparece en la imagen una gran cantidad de trazos de sangre. Llama bastante la atención, porque es bastante significativo, por ejemplo, una especie como de coágulo o de hilo de sangre que aparece como si fuese con un 3 en la frente. Realmente no son coágulos ni son regueros rectilíneos, sino que, salvo de la nariz, que es la propia constitución de la nariz la que genera la trayectoria, posiblemente los laterales también estarían bastante marcados de sangre. Veis, por ejemplo, lo que sería la parte de la barba, pues que también efectivamente estaba empapada de sangre, posiblemente de algún goteo o de goteo de la propia sangre del capacete que le pusieron encima en la corona de espinas. Bien, ese descenso, que no es rectilíneo, sino que va ondulante, los expertos han aventurado tres posibles hipótesis que podrían justificarlos de alguna manera. Por ejemplo, la propia arruga de la frente, es decir, el hecho de estar la frente contraída genera unas arrugas y hace que la caída de ese reguero de sangre no sea rectilíneo, sino que sea ondulante, por ejemplo. También, por ejemplo, podría haber sido esta interrupción de la caída rectilínea, podría haber sido producida por el propio ramaje de la corona de espinas que tuvo, y por lo tanto estas incisiones hicieron que el flujo de sangre fuera no rectilíneo sino ondulante por algún tipo de coincidencia de las ramas sobre esta superficie. También los movimientos de inclinación de la cabeza durante la permanencia en la cruz, pues posiblemente el ir a un lado o el mover la cabeza al otro, hacia adelante, pues hicieran que posiblemente también estos coágulos se abrieran, generaran algún sangrado y fueran en direcciones distintas de caída, en función de esta gravedad que, según lo que hubiera en la orientación, pues podría haber dado un lugar u otro de trayectoria. Bien, esta corona de espinas, fijaros que cuando se habla de corona, induce a pensar que es una especie como de cerco alrededor de la cabeza, y de hecho los pintores de la mayoría de los casos, cuando han pintado estas escenas, lo han pintado como una especie de rosca de espinas alrededor de la cabeza, dejando la parte de arriba completamente libre de espinas. Sin embargo, como hemos visto antes, según dicen los evangelios, efectivamente la corona de espinas se puso sobre la cabeza. Es decir, por lo tanto, se empleó posiblemente una espina que se llama Cicipus spina Christi, y que una vez colocado en la cabeza fue rodeado y presionado con una cuerda para que esta espina no cayera, porque por muy bien entretejida que estaba, pues las espinas tienden a estar rectas, no a estar envueltas en sí mismas. Entonces posiblemente hubiera también algún tipo de ajuste o con alguna cuerda o algo que también apretara esta corona contra el cráneo para que no cayera. Esta corona, para que la forma fuera completa, esta corona debería imitar las coronas reales que realmente conocían estos soldados, porque habían estado en contacto pues con la gente que tenía poder, y por lo tanto sabían que entonces que los reyes y demás pues siempre llevaban una especie como de mitra o capacete encima. Si miráis, por ejemplo, algún tipo de
de nube encima de las montañas, como el que tenéis aquí arriba. Esta sería más o menos la forma de un capacete, y en algunas de las esculturas que aparecen pues con algún tipo de gorro de este estilo, sería como la que tenéis más arriba, la escultura está en blanco, y esto sería un poco lo que intentarían imitar posiblemente los soldados cuando le pusieron esta corona de espinas. Hay un escritor escolástico, San Vicente de Lerina, que en la primera mitad del siglo V escribe que le impusieron sobre su cabeza una corona de espinas y que tenía la forma de un pileus. El pileus es este cono que aparece encima de la cabeza y que recubriría toda la cabeza y que estaría, por lo tanto, la cabeza tocada por todas partes de estas espinas. Por lo tanto, la corona sería más bien de tipo casquete y recubriría posiblemente todo lo que era el cráneo, y posiblemente en todas las superficies de la cabeza estuvo punzándole desde que se la pusieron hasta su muerte definitiva. Pues al igual que en los otros vídeos, tenéis aquí una serie de páginas web que os recomiendo que echéis un vistazo si queréis ampliar lo que hemos visto hoy aquí en este vídeo, y también por si queréis ver otros contenidos que aparecen en otros vídeos. Tanto este vídeo como los otros vídeos, toda la información que aparece aquí, la tenéis en el formato PDF, en una única presentación, en la dirección que tenéis aquí arriba, y por lo tanto, pues si queréis la podéis descargar y podéis verla con más detalle, con independencia de que queráis o no seguir viendo estos vídeos. Venga, pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.